A los chicos les digo, no a la droga. Ustedes no tienen participación con la sociedad, no tienen participación con la familia. Yo cuando tomaba no tenía nada, era un zombie, no la prueben. Esas palabras las dijo Diego Armando Maradona en 2019, a los 59 años, en una entrevista de televisión rodeado de cámaras y periodistas. Después de 4 décadas de batalla, después de perderlo casi todo, después de morir y resucitar más de una vez. Y sin embargo, apenas un año después de decir esas palabras, su corazón se detuvo para siempre en una casa solitaria de Tigre. Era el 25 de noviembre de 2020. Tenía 60 años recién cumplidos. Su cuerpo, devastado por décadas de abuso, ya no resistía más. Esta no es la historia que quieres escuchar sobre Diego Maradona. No es la historia del mejor jugador de fútbol del mundo. Esa ya la conoces. Has visto los videos del gol del siglo. Has escuchado 1000 veces sobre la mano de Dios. Has leído sobre sus genialidades en cada cancha que pisó. Esta es la otra historia, la que duele, la que no tiene música épica de fondo ni final feliz. Esta es la historia del hombre que nunca pudo escapar de su peor rival. Un rival invisible que lo acompañó desde los 24 años hasta su último suspiro. Un rival que no se vencía con regates, ni con genialidad, ni con todo el amor del mundo. Esta es la historia de Diego Armando Maradona y la cocaína. Y te advierto desde ahora, es desgarradora. Villa Fiorito no aparece en los mapas turísticos de Buenos Aires. No sale en las postales ni en las guías de viaje. Es un barrio donde el hambre llega antes que el agua corriente, donde las calles de tierra se convierten en barro espeso cuando llueve y en polvo que no te deja respirar cuando sale el sol, donde la pobreza no es una estadística, sino la única realidad que conoces desde que abres los ojos. Ahí, en ese rincón olvidado del sur de Buenos Aires, nació Diego Armando Maradona, el 30 de octubre de 1960, en plena dictadura militar. En una Argentina donde la inflación galopaba y los pobres se hacían más pobres cada día. Su casa era de chapa y madera, paredes que dejaban pasar el frío en invierno y el calor en verano. 2 habitaciones diminutas para 10 personas. Don Diego y Doña Tota, sus padres y 8 hijos. Diego era el quinto. El niño del medio en una familia donde ser niño era un lujo que no te podías permitir. Don Diego, su padre, se levantaba a las 3 de la madrugada para llegar a las 4 a la fábrica de molienda de huesos. Trabajaba turnos de 12 horas, moliendo restos de animales para hacer harina. El olor se le pegaba en la ropa, en las manos, en el alma. Ganaba apenas lo suficiente para sobrevivir, nunca para vivir realmente. Doña Tota, su madre, era el verdadero pilar de esa casa. Cocinaba milagros con nada. Estiraba el dinero como si fuera goma. Y cada noche, cuando la familia se sentaba a cenar, ella decía que le dolía el estómago, que no tenía hambre, que comieran ellos. Diego lo creyó durante años, hasta que cumplió 13 y descubrió la verdad. A su madre nunca le había dolido nada. Simplemente fingía para que sus 8 hijos pudieran comer su porción. Para que el plato de comida alcanzara para todos, menos para ella. Ese día, cuando Diego lo entendió, algo se rompió dentro de él. No con rabia, con una determinación feroz. Juró que algún día su madre no tendría que mentir más, que algún día habría comida de sobra, que algún día sacaría a su familia de ese infierno llamado Fiorito. Si debo definir a Villa Fiorito con una sola palabra, digo lucha, escribiría Maradona décadas después en su autobiografía. En Fiorito, si se podía comer, se comía, y si no, no. Pero en ese barrio donde sobrevivir era un triunfo diario, donde la mayoría de los niños terminaban trabajando en fábricas o cayendo en la delincuencia, un niño con una pelota empezó a soñar con algo más.
No soñaba con ser famoso. Esa palabra ni siquiera existía en su vocabulario. Soñaba con cosas más simples y más urgentes. Soñaba con comer todos los días, con tener más de un par de zapatillas, con que su madre no tuviera que mentir sobre su dolor de estómago, con salir de ahí, con llevar a Sara a su familia con él. A los 8 años, Diego ya hacía jueguitos en las calles de tierra de Fiorito. La pelota parecía atada a su pie izquierdo con un hilo invisible. Los vecinos se paraban a verlo. Los otros niños querían jugar con él solo para ver la magia. A los 9 años, un amigo de la infancia llamado Goyo Carrizo llegó corriendo a su casa. Había hecho una prueba en Argentinos Juniors y el club buscaba más chicos. Diego corrió a contarle a su madre. Luego se plantó en la puerta de su casa, duro como una estatua, esperando a que su padre volviera del trabajo. «¿Me llevas el sábado a probarme?», le suplicó cuando don Diego apareció, agotado después de 12 horas de trabajo. Su padre no pudo contestar de lo cansado que estaba. Diego esperó al día siguiente. Le insistió. El viernes, caminando solos por el campo, su padre finalmente le dijo: «Bueno, te llevo». Diego se acostó soñando con esa prueba. Pero empezó a llover. Le rogó a Dios toda la noche que parara esa lluvia, porque aunque su padre le había prometido ir, no podían darse el lujo de gastar en el pasaje de colectivo si el entrenamiento se suspendía. Dios escuchó, o el universo se alineó, o el destino decidió que ese niño de Villa Fiorito merecía una oportunidad. El sábado amaneció despejado. Diego y su padre tomaron el colectivo. Llegaron al campo de Argentinos Juniors, y cuando Diego tocó la pelota por primera vez frente al entrenador Francis Cornejo, el hombre no lo podía creer. Tenía 9 años y jugaba como si tuviera 15. Así entró a los Cebollitas, las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. Y ahí comenzó una leyenda que parece mentira, pero es verdad. Ese equipo ganó 136 partidos consecutivos. 136, sin perder ni uno. Diego era tan bueno que jugaba con chicos 3, 4, 5 años mayores. Era tan bueno que a veces los entrenadores le cambiaban el nombre en las planillas para que los equipos rivales no se quejaran. Era tan bueno que la gente iba solo a verlo a él, no al partido. El 28 de septiembre de 1971, con apenas 10 años, Diego apareció por primera vez en un diario. Fue en Clarín, el periódico más importante de Argentina. Un periodista escribió sobre un chico con porte y clase de crack. Escribieron mal su apellido, Caradona. Pero el mensaje era claro. Algo especial, algo único, algo que Argentina no había visto en décadas, estaba por suceder. Los años siguientes fueron de entrenamiento brutal, de partidos cada fin de semana, de equilibrar la escuela con el fútbol. Diego dejó de ir a la escuela a los 14. El fútbol era su educación ahora, su única salida, su boleto al mundo. 10 días antes de cumplir 16 años, un 20 de octubre de 1976, Diego Armando Maradona debutó en Primera División con Argentinos Juniors. 45 minutos jugó ese día contra Talleres de Córdoba. El estadio entero se puso de pie cuando tocó la pelota por primera vez. Ya en ese momento, la gente sabía que estaba viendo a alguien diferente. Lo que vino después fue un ascenso meteórico que desafía la lógica. En 1979, con solo 18 años, ganó el Mundial Sub-20 en Japón. Fue figura. Fue goleador. Fue el mejor jugador del torneo. Argentina levantó la copa y Diego lloró de felicidad en el campo de juego. En 1981, con 20 años recién cumplidos, pasó a Boca Juniors. El equipo de sus sueños, el equipo del que era hincha desde niño. Ese año ganó el campeonato metropolitano, su primer título como profesional. La Bombonera lo ovacionaba cada vez que tocaba la pelota.
Y entonces llegó la oferta que cambiaría todo. En junio de 1982, el Barcelona de España pagó $7 millones por él. Era la cifra más alta jamás pagada por un futbolista en la historia. $7 millones por un pibe de Villa Fiorito que 13 años antes no tenía para comer. Diego Armando Maradona, a los 21 años, había cumplido su sueño. Había salido de Fiorito. Había sacado a su familia de la pobreza. Había puesto a Argentina en el mapa del fútbol mundial. Tenía el mundo a sus pies y todo, absolutamente todo por ganar. Pero en Barcelona también conoció algo más, algo que no venía en el contrato, algo que nadie le advirtió, algo que cambiaría su vida para siempre. 1984. Barcelona, España. Diego Maradona tiene 24 años y es la estrella más brillante del fútbol europeo. Gana más dinero del que jamás soñó. Vive en una ciudad que nunca duerme. Las luces de la noche catalana brillan para él. Las fiestas nunca terminan. Las puertas de todos los clubes se abren cuando llega. Y en una de esas noches interminables, en una de esas fiestas donde la música no para y el alcohol fluye sin control, alguien le ofreció una línea blanca sobre una mesa. Cocaína. Polvo blanco que prometía el mundo. Un golpe y me sentí como Superman, recordaría Diego años después. Fue el error más grande de mi vida. Pero en ese momento, en esa noche de 1984, no se sintió como un error. Se sintió como la solución a todo. Después de entrenar 6 horas diarias. Después de la presión de justificar los $7 millones que pagaron por él. Después de las lesiones que lo perseguían. Después de las patadas criminales que recibía cada partido de defensores que no podían pararlo de otra forma. Esa sustancia le prometía energía infinita cuando estaba agotado. Le prometía olvidar el dolor de los golpes. Le prometía seguir siendo invencible. Le prometía que podía ser Superman y Diego Maradona al mismo tiempo, sin descanso, sin límites, sin consecuencias. Y al principio parecía cumplir todas sus promesas. Diego no cayó de golpe. Nadie cae de golpe. La adicción nunca llega como un monstruo. Llega como un amigo, o como una solución, como algo que te hace sentir mejor, más fuerte, más vivo. Y para cuando te das cuenta de que es un monstruo, ya es demasiado tarde para escapar. Los primeros meses fueron esporádicos. Una línea después de una fiesta. 2 líneas el fin de semana. Nada grave, pensaba. Nada que no pudiera controlar. Todos sus amigos lo hacían. Era parte del mundo del fútbol europeo de los 80. Era, según le decían, normal, pero la cocaína tiene una característica que Diego no conocía. Nunca es suficiente. Tu cerebro empieza a pedirla, primero suavemente, luego con urgencia, después con desesperación. Y antes de que puedas darte cuenta, ya no la controlas tú. Ella te controla a ti. En junio de ese año, Maradona firmó con el Napoli de Italia. El equipo más modesto del sur del país le pagó $10 millones. Una fortuna que rompió récords otra vez. Diego llegó a Nápoles como un salvador. La ciudad entera salió a recibirlo. 80,000 personas en el estadio San Paolo solo para verlo firmar el contrato. Y durante los siguientes 7 años, Diego cumplió con creces. Les dio al Napoli 2 títulos de la Serie A, el campeonato italiano que nunca habían ganado. Les dio una Copa de Italia, una Copa de la UEFA. Convirtió a un equipo del sur pobre en campeón de un país donde el norte rico dominaba todo. Los hizo sentir orgullosos, respetados, importantes por primera vez en su historia. En Nápoles, Diego Armando Maradona no era solo un jugador de fútbol. Era un dios viviente. Pintaban murales con su cara en las paredes. Las madres ponían su foto junto a la de la Virgen María. Los niños gritaban su nombre en las calles.
Era adorado como nunca nadie había sido adorado en una ciudad. Pero los dioses también sangran, y Diego sangraba en secreto. Mientras Diego conquistaba Italia cada domingo, mientras los estadios lo ovacionaban y los titulares de los periódicos lo llamaban genio, mientras Nápoles lo adoraba como a un santo, Diego vivía una doble vida que lo estaba destruyendo por dentro. De domingo a miércoles organizaba fiestas interminables en su casa, fiestas donde la cocaína circulaba con la libertad del champán, fiestas que duraban días enteros sin parar. Consumía en baños de restaurantes de lujo. Se encerraba en habitaciones mientras su familia lo esperaba afuera. Mentía, escondía, fingía estar bien cuando por dentro se desmoronaba. Para 1987 ya había nacido Dalma, su primera hija con Claudia Villafañe. En 1989 llegó Giannina, 2 niñas que lo miraban como si fuera el hombre más grande del mundo, porque para ellas lo era. Y Diego hacía todo lo humanamente posible por protegerlas de su otra vida. Se encerraba en el baño cuando sentía la necesidad. Las mandaba a jugar a otro cuarto cuando llegaban sus amigos. Se esforzaba por mantener separados los 2 mundos. Pero las niñas no eran tontas. Los niños nunca son tontos. Dalma tenía solo 3 o 4 años cuando, una madrugada a las 4, escuchó ruidos en el baño. Su papá llevaba horas ahí adentro. Ella se levantó de la cama, caminó descalza por el pasillo frío y tocó la puerta. Diego, del otro lado, sintió terror puro. Tenía la nariz llena de polvo blanco, la mesa llena de líneas, el espejo con restos de cocaína. Pánico absoluto de pensar que su hija pequeña pudiera verlo así. El golpe en la puerta lo hizo reaccionar. Tiró todo al inodoro con urgencia. Se limpió la cara con agua helada. Abrió la puerta intentando parecer normal. Sentó a Dalma en el baño. Intentó explicarle que no podía dormir, pero no podía parar de hablar. Las palabras salían de su boca sin control. Los nervios lo consumían. La cocaína lo había nublado completamente. «¿Qué te pasa, papá? ¿Por qué estás así y no dormís?», le preguntó Dalma con esa inocencia que parte el alma. «No, mamaita, no puedo dormir», balbuceó Diego, sudando, temblando, muriendo por dentro de vergüenza. Años después, Dalma contaría esa escena en televisión. Diría que ella, sin saberlo, lo había salvado muchas veces. Que cada vez que tocaba esa puerta, su padre tiraba todo y salía a atenderla. Que una niña de 3 años fue, sin quererlo, su salvavidas durante años. Pero también hubo otras escenas más dolorosas. Giannina, la menor, le pedía un vaso de agua. Simple, un vaso de agua. Diego estaba tirado en la cama. La escuchaba. Quería levantarse, quería dárselo, pero no podía. Su cerebro intentaba dar órdenes, pero su cuerpo no las cumplía. Se sentía literalmente pegado al colchón. Las manos le temblaban incontrolablemente. «Papi, ¿me das agua?», insistía la niña. «Sí, mamaita, sí», respondía Diego. Pero no se movía. No podía. Giannina lo miraba sin entender por qué su padre, el hombre más fuerte del mundo, no podía hacer algo tan simple como darle un vaso de agua. «La cocaína te nubla», diría Diego años después en una confesión brutal. «Te pone una pared así frente a tu cara y no puedes pasar. No puedes romperla, no puedes saltarla. Muchas veces me he dado un golpe. He querido agarrar una pelota y no he podido. Mi cerebro intentaba dar órdenes, pero mi cuerpo no las cumplía». Y añadía algo aún más desgarrador. «Giannina me pedía un vaso de agua, y yo estaba tirado en la cama y no se lo podía alcanzar. No me podía levantar. Me sentía pegado al colchón y me temblaba la mano. Claudia Villafañe, su esposa, luchaba por mantener la familia unida. Protegía a las niñas como una leona. Las alejaba cuando Diego no estaba bien. Cubría sus ausencias.
Explicaba lo inexplicable. Pero la carga era inmensa. Ver al hombre que amabas autodestruirse lentamente y no poder hacer nada para detenerlo. Porque ese es el infierno de la adicción. No solo destruye al adicto, destruye a todos los que lo rodean. Los obliga a mentir, los obliga a esconder, los obliga a fingir que todo está bien cuando todo se está cayendo a pedazos. Pero en 1986, antes de que todo colapsara, antes de que el mundo supiera la verdad, Diego Armando Maradona tocó el cielo de una forma que nadie había tocado antes. El 22 de junio de 1986, Estadio Azteca, Ciudad de México. 114.580 personas llenaban cada rincón del estadio, más emblemático de América Latina. Argentina enfrentaba a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial. Pero este no era un partido cualquiera. Habían pasado apenas 4 años de la Guerra de las Malvinas. 4 años desde que Argentina e Inglaterra se enfrentaron en el Atlántico Sur. 4 años desde que Argentina perdió esa guerra, y con ella 649 soldados argentinos. La herida todavía sangraba. El resentimiento todavía ardía. Este partido tenía más de revancha histórica que de fútbol. Y Diego Armando Maradona lo sabía. Lo sentía en cada fibra de su cuerpo. La primera mitad terminó 0-0. Argentina dominaba, pero no podía convertir. La frustración crecía. Y entonces llegó el minuto 51 del segundo tiempo. La jugada que dividiría para siempre la historia del fútbol. Jorge Valdano intentó pasar la pelota hacia adelante. El defensor inglés, Steve Hodge, la rechazó mal. La pelota quedó suspendida en el aire, cayendo dentro del área chica. Diego Maradona y el arquero inglés, Peter Shilton, corrieron hacia ella al mismo tiempo. Shilton medía 1,92 m. Era 20 centímetros más alto que Diego. Extendió su mano derecha para atrapar la pelota. Pero el puño izquierdo de Maradona, escondido junto a su cabeza, llegó primero. Un golpe sutil, casi imperceptible desde algunos ángulos. La pelota entró en la red. El árbitro tunecino Ali Benaseur miró a su asistente. El asistente asintió. Gol válido. Los jugadores ingleses explotaron en protestas. Shilton gritaba que había sido con la mano. Los defensores rodearon al árbitro. Las cámaras de televisión mostraban la repetición una y otra vez. Claramente había sido mano. Pero el gol quedó. En 1986 no había VAR. No había tecnología. Solo la decisión del árbitro. Y el árbitro no vio nada. Diego corrió a festejar, mirando de reojo al árbitro, rezando en silencio que no lo anulara. Cuando vio que el gol era válido, se relajó. Su compañero Sergio Batista se le acercó alegando que había hecho el gol con la mano. «Cállate la boca, boludo, y abrázame», le respondió Diego entre dientes. Después del partido, en la conferencia de prensa, le preguntaron directamente si había tocado la pelota con la mano. Diego sonrió y dijo la frase que quedaría para la historia. Fue un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios. La mano de Dios quedó inmortalizada. Se convirtió en símbolo. En Argentina la celebraban como una revancha astuta contra Inglaterra. En Inglaterra la denunciaban como trampa imperdonable. El debate continúa hasta hoy. Pero 4 minutos después, Diego calló todas las bocas con algo que nadie, absolutamente nadie, podía cuestionar. Minuto 55. Diego recibe la pelota en su propio campo, a unos 60 metros de la portería inglesa. Empieza a correr. Avanza con la pelota pegada a su pie izquierdo, como si estuviera atada con un hilo invisible. Deja atrás a Glenn Hoddle. Lo supera como si no estuviera ahí. Esquiva a Peter Reid con un quiebre de cintura que desafía las leyes de la física. Terry Butcher, el capitán inglés, intenta derribarlo. Diego se anticipa y lo elude.
Terry Fenwick le cierra el paso. Diego lo gambetea también. Ya en el área, Peter Shilton sale desesperado. Es su última oportunidad de detener lo inevitable. Diego amaga hacia un lado. Shilton cae al suelo. Diego define suavemente con la pierna izquierda, mientras Terry Butcher intenta una barrida desesperada que llega un segundo tarde. La pelota entra suave, casi con delicadeza, mientras Diego cae al césped. 60 metros recorridos. 5 jugadores ingleses dejados atrás. 11 toques a la pelota. 10 segundos que el mundo nunca olvidará. El narrador argentino Víctor Hugo Morales, en su transmisión por radio, perdió la compostura completamente. Su voz se quebró de emoción. Ahí la tiene Maradona. Lo marcan 2. Pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Deja el tendal y va a tocar para Burruchaga. Siempre Maradona. Genio, genio, genio. Ta, 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 ta. Gol, gol, quiero llorar, es Dios santo, viva el fútbol, golazo, Diego, Maradona, es para llorar, perdónenme. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés? Ese relato se convirtió en poesía, en himno, en la banda sonora de la hazaña más grande que el fútbol había visto. Argentina ganó 2-1. Días después vencieron 2-0 a Bélgica en semifinales, con 2 goles más de Maradona. En la final el 29 de junio, enfrentaron a Alemania Federal. Ganaron 3-2. Diego levantó la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, mientras un país entero lloraba de felicidad. 29 años después de salir de Villafiorito, donde su madre fingía dolor de estómago para que él pudiera comer, Diego Armando Maradona era oficialmente el mejor jugador del planeta. Campeón del mundo, intocable, inmortal. Pero las grietas en su vida ya estaban ahí. Invisibles para el mundo, pero ahí. Los siguientes 5 años fueron un equilibrio imposible de mantener. Diego seguía siendo brillante en la cancha cada domingo. Seguía ganando partidos. Seguía siendo el mejor del mundo cuando la pelota estaba en sus pies. Pero fuera de las 90 minutos del partido, la cocaína lo devoraba lentamente, metódicamente, sin piedad. Fiestas que duraban días enteros. Noches completas sin dormir, seguidas de días completos durmiendo. Su cuerpo empezaba a cobrar la factura. Adelgazaba y engordaba sin control. Su rendimiento en los entrenamientos bajaba. Llegaba tarde. A veces no llegaba. El 17 de marzo de 1991, después de un partido donde el Napoli venció 1-0 al Bari, a Diego le pidieron la muestra de orina de rutina. Era un control antidoping normal, nada especial. Diego orinó en el frasco, se fue tranquilo a su casa. Días después llegó el resultado. Positivo. Cocaína. El mundo se enteró de lo que muchos ya sospechaban, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. La suspensión fue de 15 meses. 15 meses sin poder jugar al fútbol profesionalmente. 15 meses de vergüenza pública. De titulares en todos los periódicos del mundo. De ser el ejemplo de lo que no hay que hacer. De decepcionar a millones de niños que lo idolatraban. Pero Dios no había terminado con él. Lo peor aún estaba por venir. El 26 de abril de ese mismo año, apenas un mes después del doping positivo, Diego estaba en Buenos Aires. Había vuelto a Argentina para cumplir su suspensión lejos de Italia. Ese día se encontró con 2 amigos en un departamento del barrio de Caballito. A las 3 de la tarde, la Policía Federal Argentina irrumpió en el departamento en medio de un operativo antidrogas. Encontraron a Diego con sus 2 amigos, Ricardo Ayala y Jorge Pérez. Y encontraron 115 gramos de cocaína. Las primeras versiones de los medios hablaban de medio kilo. La jueza del caso, Amelia Verraz de Vidal, desmintió la cifra más tarde. Pero el daño ya estaba hecho.
La imagen ya se había grabado en millones de televisores alrededor del mundo. Las cámaras captaron todo. Diego esposado, escoltado por policías, con la mirada perdida y vacía. Los flashes de las cámaras estallaban en su cara. Los periodistas gritaban preguntas que él no podía responder. El dios del fútbol, campeón del mundo 5 años antes, reducido a un hombre roto que caminaba entre policías con las manos amarradas. La calle Franklin, donde estaba el departamento, se llenó rápidamente de periodistas y fanáticos. Era un circo mediático sin precedentes. De noche pudieron ver a Diego siendo trasladado. La imagen dio la vuelta al mundo en minutos. Diego pasó una noche detenido en una celda. Al día siguiente, después de pagar una fianza de $20,000, fue liberado. No hubo cárcel. No se le inició un proceso penal completo. Pero la jueza Verraz de Vidal le ordenó algo quizás peor: tratamiento obligatorio de rehabilitación. El presidente argentino Carlos Menem, que un año antes le había dado el título de embajador deportivo antes del Mundial de Italia 90, se lo retiró públicamente. En declaraciones a la prensa lo llamó un muchacho enfermo que necesita ayuda. Y tenía razón. Diego estaba enfermo. Pero no estaba listo para admitirlo, porque admitir que eres adicto significa admitir que no tienes control. Y Diego Armando Maradona, el hombre que controló balones imposibles, que gambeteó a 5 defensores seguidos, que levantó la Copa del Mundo. Ese hombre no podía aceptar que algo lo controlaba a él. En 1992 volvió a jugar. Primero en el Sevilla de España, luego en Newell's Old Boys de Argentina. Intentaba reconstruir su carrera. Intentaba demostrar que todavía era el mismo, pero ya no era el mismo. Nunca volvería a hacerlo. En 1994 llegó su última gran oportunidad: el Mundial de Estados Unidos. Argentina clasificó y Diego fue convocado. Tenía 33 años. Una última oportunidad de brillar. Una última oportunidad de levantar la copa otra vez. Argentina arrancó bien el torneo. Vencieron 4-0 a Grecia en el primer partido. Luego 2-1 a Nigeria. Diego celebraba cada gol con una intensidad que asustaba a quien lo miraba de cerca. Su mirada era salvaje, casi desesperada. Sus ojos parecían salirse de las órbitas cuando gritaba. Los que lo conocían sabían que algo andaba mal. Después del partido contra Nigeria, como era rutina, le hicieron el control antidoping. Diego orinó en el frasco, se fue al hotel con su equipo. Cenaron, celebraron la victoria. Se fueron a dormir pensando en el siguiente partido. Días después llegó el golpe final, el resultado del análisis: positivo. Esta vez no era cocaína, era efedrina, una sustancia que estaba en la lista prohibida de la FIFA. Diego dijo que la había tomado sin saber, que estaba en un suplemento vitamínico, que fue un error inocente. Pero la FIFA no aceptó explicaciones. Expulsión inmediata del Mundial. Suspensión de 15 meses. Otra vez. La imagen de Diego saliendo del campo de juego junto a la enfermera, caminando hacia el control antidoping, se convirtió en icónica. Una imagen triste. Una imagen que representaba el fin de una era. El 30 de junio de 1994, Diego Maradona apareció en una conferencia de prensa, con los ojos rojos de tanto llorar. Dijo 5 palabras que resumían todo su dolor. Me cortaron las piernas. Argentina cayó en octavos de final ante Rumania. Sin Diego, el equipo no era el mismo. El sueño de volver a ser campeón murió ahí. La carrera de Diego con la selección argentina terminó para siempre. Tenía 33 años y nunca más volvería a vestir la camiseta albiceleste en un torneo oficial. Volvió a Boca Juniors en 1995. Jugó algunos partidos. Pero su cuerpo ya no respondía como antes.
El 25 de octubre de 1997, en un partido contra River Plate que terminó 0-0, Diego salió del campo en el segundo tiempo. Caminó lento hacia el túnel. Saludó a la tribuna levantando la mano. Se fue. No lo sabía en ese momento, pero acababa de jugar su último partido profesional. A los 36 años, la carrera de Diego Armando Maradona como futbolista había terminado. Y ahí fue cuando todo empeoró de verdad. Cuando el fútbol terminó, cuando ya no tuvo la estructura del deporte, cuando ya no tuvo los entrenamientos diarios ni la presión de rendir cada semana. Diego Armando Maradona cayó en un abismo del que parecía imposible salir. Sin el fútbol, ¿quién era él? Sin una pelota en los pies, ¿qué sentido tenía levantarse cada mañana? El vacío que la cocaína había llenado durante años ahora era más grande que nunca. Y él intentaba llenarlo con más cocaína, más alcohol, más pastillas, más de todo lo que pudiera hacerlo olvidar que ya no era el Diego de antes. El consumo se disparó sin control. Su peso llegó a 120 kilos. Había pesado 78 en su mejor momento. Casi 50 kilos de diferencia. Su rostro estaba hinchado e irreconocible. Su salud se deterioraba a pasos agigantados que asustaban a todos los que lo querían. Y entonces llegó el 4 de enero del año 2000, el día que Diego casi se muere por primera vez. Estaba de vacaciones en Punta del Este, Uruguay, el balneario más exclusivo de Sudamérica, donde los ricos y famosos pasan el verano. Diego tenía una casa ahí. Estaba con amigos, celebrando el año nuevo, celebrando la vida. O eso parecía desde afuera. Esa tarde su corazón dijo basta. Sufrió una crisis cardíaca severa causada por una sobredosis de cocaína. Su corazón, el mismo que había resistido 90 minutos de partidos intensos, que había soportado la presión de mundiales, que había aguantado años de abuso, ese corazón finalmente colapsó. Lo internaron de urgencia en un hospital. Estuvo al borde de la muerte. Los médicos no sabían si iba a sobrevivir. Cuando finalmente pudieron estabilizarlo, cuando pudieron examinarlo bien, descubrieron algo aterrador. Su corazón estaba tan agrandado que parecía una pelota de fútbol. No era una exageración. Era una descripción literal. Su corazón había crecido al doble de su tamaño normal, tratando de compensar el daño que las drogas le habían causado. Diego sobrevivió, milagrosamente. Cuando se recuperó lo suficiente, viajó a Cuba para hacer un tratamiento de rehabilitación. Pasó semanas en un centro especializado. Prometió cambiar, prometió dejarlo. Lo intentó con todas sus fuerzas. Pero 4 años después, en el año 2004, la historia se repitió. Solo que esta vez fue peor. Diego volvió a estar al borde de la muerte. Esta vez no fue solo una crisis cardíaca. Fue una crisis cardíaca agravada por una infección pulmonar severa. Su cuerpo estaba colapsando. Los médicos tomaron una decisión extrema. Lo pusieron en coma inducido. Lo durmieron artificialmente para que su cuerpo pudiera intentar recuperarse, sin el estrés de estar consciente. Cuando despertó días después, recordaría esa experiencia con palabras que helan la sangre. Estaba como en brea negra. Me tiraban ganchos desde afuera y yo tiraba la mano tratando de agarrarlos, pero no podía salir. No podía. Era como estar atrapado en un pozo sin fondo. Fue en ese momento, en esa cama de hospital, cuando sus hijas le salvaron la vida. Dalma y Giannina entraron a la habitación donde su padre estaba internado. Ya no eran las niñas pequeñas que tocaban la puerta del baño a las 4 de la mañana. Dalma tenía 17 años, Giannina tenía 15. Eran mujeres jóvenes que habían visto a su padre destruirse durante toda su vida. Diego las vio entrar. Vio sus caras. Vio el dolor en sus ojos. Vio el miedo de perderlo. Y supo que no podía seguir así. Ellas no vinieron a consolarlo. Vinieron a enfrentarlo. Le pidieron:
le suplicaron, le exigieron entre lágrimas que dejara esa mierda que lo estaba matando. Le dijeron que lo necesitaban vivo, que sus futuros hijos, los nietos que Diego aún no conocía, lo necesitaban vivo. Que por favor, por lo que más quisiera, dejara la cocaína. «Papi, tenés que elegir», le dijo Dalma con una firmeza que no esperaba de una chica de 17 años. «O nosotras o la droga. Las dos cosas no podés tener». Janina lloraba en silencio. Sostenía la mano de su padre, una mano hinchada, llena de agujas, llena de cicatrices de tantas internaciones. Claudia Villafañe estaba ahí también. La mujer que lo había amado desde que eran adolescentes. La mujer que había cubierto sus mentiras durante años para proteger a sus hijas. La mujer que ya no podía más. Y algo en Diego se rompió. O quizás algo se reparó. El muro que la cocaína había construido alrededor de su corazón finalmente se quebró. Lloró. Lloró como no había llorado en años. Lloró por todo lo que había perdido, por todo el tiempo que había desperdiciado, por todo el dolor que había causado a las personas que más amaba. «A mí me sacó Dalma», diría Diego años después, cada vez que alguien le preguntaba cómo había dejado la cocaína. «Mi hija me sacó», aunque Dalma siempre aclaró con humildad que fue un esfuerzo conjunto. De ella, de Janina, de Claudia, de todos los que lo amaban y se negaban a dejarlo morir. Y milagrosamente, increíblemente, después de ese 2004, después de 20 años de consumo, después de tantos intentos fallidos, Diego Armando Maradona dejó la cocaína. 13 años estuvo limpio. 13 años consecutivos sin tocar esa sustancia que había destruido su vida. En 2017, en una entrevista de televisión, podía decir con orgullo: «Hace 13 años que no consumo cocaína. Hoy puedo levantarme a la mañana y ver a mis hijos y mis nietos. Soy muy afortunado, porque si hubiera continuado así, hoy estaría muerto». Y tenía razón. Si hubiera seguido consumiendo, no habría sobrevivido. Su cuerpo ya no resistía más. Había tocado fondo 2 veces y sobrevivido 2 veces. No iba a haber una tercera oportunidad. Pero la historia no termina ahí. Porque dejar la cocaína no significó estar sano. Dejar la cocaína no significó estar sano. Diego había cambiado un demonio por otro. El alcohol llegó con fuerza. Los ansiolíticos también. Las pastillas para dormir. Las pastillas para despertarse. Las pastillas para el dolor. Su cuerpo se había convertido en un campo de batalla químico. En 2005 se hizo un bypass gástrico en Colombia. Era una cirugía drástica para perder peso. Pesaba 120 kilos y los médicos le dijeron que si no adelgazaba, su corazón no aguantaría mucho más. La cirugía fue exitosa. Bajó 35 kilos, pero el daño interno ya estaba hecho. Su corazón estaba deteriorado, sus pulmones débiles, su hígado agrandado. Décadas de abuso no se borran con una operación. Los años siguientes fueron una montaña rusa emocional para todos los que lo conocían. En 2008 dirigió a la selección argentina. Lo nombraron técnico del equipo que lo había visto brillar como jugador. Clasificaron al Mundial de Sudáfrica 2010. Diego vivió ese torneo con una intensidad que asustaba. Gritaba desde el banco. Se peleaba con periodistas. Defendía a sus jugadores como un padre defiende a sus hijos. Argentina cayó en cuartos de final ante Alemania. 4-0. Una paliza. Diego no continuó como técnico después de ese torneo. Pero había demostrado que todavía tenía fuego. Que todavía podía dar batalla. Luego fue técnico en México, en los Dorados de Sinaloa. En Emiratos Árabes Unidos, en Gimnasia y Esgrima de La Plata, Argentina. Aparecía en público con aspecto cambiante. A veces hinchado, con la cara roja e inflamada. Otras veces demacrado, flaco, con ojeras profundas.
Su salud era un misterio para todos menos para los que estaban muy cerca. Y los que estaban cerca se preocupaban cada día más. En octubre de 2020, el 30 para ser exactos, Diego cumplió 60 años. Estaba solo en su casa por la pandemia de COVID-19 que había paralizado el mundo. No hubo gran festejo, no hubo fiesta con amigos, no hubo abrazo masivo de los hinchas, solo soledad y una torta pequeña. Días después se sintió mal, muy mal, débil, confundido, sin energía. Lo llevaron de urgencia a una clínica en La Plata. El diagnóstico inicial fue preocupante, pero no alarmante. Anemia, deshidratación, bajón anímico. Los médicos decidieron mantenerlo internado para hacerle más estudios. Y ahí encontraron algo que sí era alarmante: un hematoma subdural en el cerebro. Un coágulo de sangre entre el cráneo y el cerebro que estaba presionando. Si no se operaba rápido, podía ser fatal. El 3 de noviembre de 2020 lo operaron de urgencia. El neurocirujano Leopoldo Luque, que era su médico personal y amigo, realizó la cirugía. Después le dijo a la prensa que todo había salido bien, que Diego estaba lúcido, tranquilo, de acuerdo con todo, que era una cirugía de rutina. Le dieron el alta unos días después. Decidieron que su recuperación sería mejor en una casa que en una clínica. Lo trasladaron a una casa alquilada en un barrio privado de Tigre, al norte de Buenos Aires. Dijeron que ahí estaría más cómodo, más tranquilo, mejor cuidado. Diego Armando Maradona nunca volvió a salir de esa casa con vida. Las últimas 3 semanas de su vida fueron confusas, caóticas, rodeadas de decisiones que hoy están siendo juzgadas en tribunales. Sus hijas intentaban comunicarse con él constantemente, pero había un cerco, un grupo de personas que controlaba el acceso a Diego. Su abogado, Matías Morla, decidía quién podía verlo y quién no. Dalma y Janina se desesperaban. Cuando finalmente lograron visitarlo, no reconocieron al hombre que vieron. Su padre, el hombre más grande que habían conocido, estaba irreconocible, hinchado, los ojos casi cerrados por la inflamación, las manos infladas como globos. No podía caminar bien, no quería levantarse de la cama. Su voz era robótica, extraña, no era la voz de Diego. Estaba muy hinchado, recordaría Giannina entre lágrimas meses después en el juicio. Sus ojos, sus manos. Le pedía que se levantara, que viniera conmigo al comedor. Pero no tenía ganas de nada. Sus ojos no se veían de lo hinchado que estaba. Hasta tenía una voz robótica. No era su voz. Hablaron con el neurocirujano Luque. Hablaron con el psicólogo Carlos Díaz. Les dijeron que la hinchazón era normal, que era parte del proceso postoperatorio, que no se preocuparan, que Diego estaba siendo bien cuidado, pero no era normal, y Diego no estaba siendo bien cuidado. La casa donde estaba recuperándose no tenía el equipamiento médico necesario para un paciente de su complejidad. No había desfibrilador, no había oxígeno de emergencia. Los enfermeros trabajaban por turnos, pero nadie lo monitoreaba las 24 horas. La última persona que vio a Diego con vida fue su sobrino Johnny, la noche del 24 de noviembre. Entró a su habitación para despedirse. Diego estaba acostado en su cama. Le dijo buenas noches. Johnny salió y cerró la puerta. Eran alrededor de las 11 de la noche. A las 11:30 de la mañana del 25 de noviembre de 2020, el psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Kosachov entraron a la habitación de Diego para ver cómo había amanecido. Le hablaron. Diego no respondía. Parecía dormido. Lo intentaron despertar. Nada. Su cuerpo estaba quieto, demasiado quieto. Llamaron a la enfermera. Le buscaron el pulso. No había. El corazón de Diego Armando Maradona había dejado de latir. Empezaron las maniobras de reanimación.
40 minutos intentando lo imposible. Masaje cardíaco, respiración artificial, ampollas de adrenalina. 9 ambulancias llegaron al lugar en cuestión de minutos. Médicos, enfermeros, paramédicos, todos intentando revivir a una leyenda. Pero el corazón de Diego no respondía. A los 60 años, después de sobrevivir a 2 sobredosis, después de superar un coma inducido, después de ganarle a la cocaína durante 13 años, su cuerpo finalmente dijo basta. La autopsia reveló algo devastador que los médicos tratantes deberían haber visto venir. Diego había agonizado durante al menos 12 horas antes de su muerte. 12 horas. No fue instantáneo. No fue rápido. No fue indoloro. Su corazón pesaba más de 500 gramos. Un corazón normal pesa alrededor de 300. El suyo pesaba el doble. Estaba agrandado, deformado, exhausto de tanto trabajar para mantener vivo un cuerpo que había sido castigado durante décadas. Tenía 4,5 litros de líquido acumulado en su cuerpo, principalmente en los pulmones y alrededor del corazón. Edema pulmonar agudo. Insuficiencia cardíaca congestiva. Su cuerpo se estaba ahogando lentamente en sus propios fluidos. Los médicos forenses que hicieron la autopsia fueron claros. Si Diego hubiera estado en un hospital con el equipamiento adecuado, con monitoreo constante, con médicos disponibles las 24 horas, probablemente se habría salvado. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca estaban ahí. La hinchazón, la dificultad para respirar, la falta de energía. Todo estaba ahí, pero nadie lo vio. O peor, lo vieron y no actuaron. Cuando la noticia llegó al mundo, millones lloraron. En Argentina decretaron 3 días de luto nacional. En Nápoles, en Fiorito, en cada rincón donde una pelota había rodado alguna vez, la gente salió a las calles a llorar a su Dios. Pero entre las lágrimas, una pregunta quedaba flotando. ¿Pudo haberse evitado? La realidad es dura, pero simple. Diego Maradona nunca dejó de ser adicto. Cambió la cocaína por el alcohol por los ansiolíticos. Toda su vida fue una batalla contra demonios que nacieron aquella noche en Barcelona, cuando tenía 24 años y alguien le ofreció una línea blanca. Fui drogadicto, soy drogadicto y voy a ser drogadicto para todo el mundo siempre, dijo alguna vez. Y tenía razón, porque la sociedad no perdona. Porque una vez que caes en ese mundo, la etiqueta te persigue hasta el final. Lo que duele no es solo que murió, lo que duele es que murió solo. En una casa prestada, sin sus hijas cerca, sin la gente que realmente lo amaba, rodeado de médicos que ahora están siendo juzgados por posible negligencia. Murió de la forma que nunca debió morir un hombre que le dio tanta alegría al mundo. La historia de Diego Maradona nos enseña algo brutal. El talento no te salva de la adicción. La fama no te protege. El amor de millones no cura el vacío interno. Diego salió de Villa Fiorito, conquistó el mundo, tocó el cielo en México 86. Pero nunca pudo vencer al enemigo que conoció en Barcelona. La cocaína no lo mató directamente. Llevaba años sin consumirla. Pero el daño ya estaba hecho. Su corazón, sus pulmones, su hígado, todo su cuerpo había sido golpeado durante décadas. Y cuando el momento llegó, no quedaban fuerzas para pelear. Si algo nos deja esta historia es que las adicciones no discriminan. No importa si eres el mejor en lo que haces, no importa si tienes millones en el banco, no importa si millones de personas te adoran. Si caes en ese mundo, salir es la batalla más dura que enfrentarás en tu vida. Diego pudo dejar la cocaína, sí, pero nunca pudo dejar de ser adicto. Y esa es la trampa, porque una vez que tu cerebro conoce esa sensación, la busca por el resto de tu vida. En otra droga, en el alcohol, en cualquier cosa que llene ese vacío que la primera dosis abrió. Sus hijas salvaron su vida en 2004. Le dieron 13 años más.
13 años en los que pudo conocer a sus nietos. 13 años en los que pudo dirigir, viajar, vivir, pero los fantasmas nunca se fueron del todo. Esta historia se construyó con información pública disponible. Si encontraste algún error, ayúdanos a corregirlo. Porque la memoria de Diego merece respeto. No solo la memoria del genio con la pelota, sino la del hombre que luchó hasta el final contra un enemigo invisible. El día de su muerte, Argentina se detuvo, el mundo se detuvo, porque se había ido el hombre que nos hizo creer que todo era posible. El pibe de Villa Fiorito que levantó la Copa del Mundo. El que humilló a Inglaterra. El que hizo del Napoli un gigante. El que gambeteaba como si la pelota fuera parte de su cuerpo. Pero también se fue el hombre que nos mostró lo frágiles que somos, lo peligrosas que pueden ser las decisiones que tomamos a los 24 años, lo difícil que es escapar de las adicciones, incluso cuando tienes todo lo que cualquiera desearía tener. Diego Maradona fue un genio, fue un dios, fue el mejor jugador que muchos veremos en nuestra vida. Pero también fue un adicto que luchó 40 años contra un demonio que conoció una noche en Barcelona. Y aunque logró vivir 60 años, dejarnos momentos inolvidables y morir rodeado del amor de millones, su historia tiene un final que no debió ser así. Hoy, más de 4 años después de su muerte, seguimos preguntándonos qué hubiera pasado si aquella noche en Barcelona hubiera dicho que no. Si alguien lo hubiera detenido, si el mundo lo hubiera protegido en lugar de alimentar sus excesos. Pero esas preguntas ya no tienen respuesta. Lo que sí sabemos es que Diego nos dejó lecciones dolorosas. Nos enseñó que el talento no te hace invencible, que la fama no te cura, que las adicciones no respetan a nadie, y que a veces el peor enemigo no está en la cancha, sino dentro de tu propia cabeza. El 30 de octubre habría cumplido 65 años. Estaría dirigiendo en alguna parte del mundo, gritando desde la línea de banda, siendo el Diego de siempre. Pero la cocaína se llevó esa posibilidad hace años. Aunque dejó de consumirla en 2004, su cuerpo nunca se recuperó del daño. Y ese es el último mensaje de esta historia. Las adicciones cobran su precio. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero siempre lo cobran. Y cuando lo hacen, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Diego Maradona brilló como nadie. Nos hizo felices como nadie. Nos hizo creer como nadie. Pero también nos mostró el lado más oscuro del éxito. El vacío que se esconde detrás de las sonrisas. El precio que se paga por llenar ese vacío con sustancias que prometen paraísos y entregan infiernos. Hoy descansa en paz, esperemos. Lejos del ruido, lejos de las cámaras, lejos de los que lo usaron cuando estaba vivo y lo lloran ahora que está muerto. Su legado es inmortal, su historia desgarradora, su advertencia clara. No importa quién seas, no importa qué hayas logrado. Las drogas no discriminan. Y una vez que entras en ese mundo, salir es la guerra más brutal que pelearás en tu vida. Diego peleó esa guerra durante 40 años. Ganó algunas batallas, perdió otras. Al final su cuerpo se rindió. Pero su mensaje quedó claro para cualquiera que quiera escucharlo. No vale la pena. Nada que prometa esa sensación de Superman por unos minutos vale la vida que te quitará después. Y ese fue el último aplauso.